Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. La semana pasada que estuvieron aquí el pastor Samuel, su esposa y sus hijas, para compartir el mensaje del Señor en la reunión de matrimonios, y también el domingo que estuvieron aquí en la iglesia, era la segunda vez que venían a Acuña, pero la primera vez realmente vinieron unas cuantas horas a Acuña, y entonces nos pedían cómo llegar de un sitio a otro, como si Acuña estuviera muy grande, ¿verdad? Pero cómo llegar a la iglesia, qué cosas hay aquí en Acuña para mostrar. Y como no conocían, pues uno más o menos les daba un norte. Lo mismo pasa cuando nosotros vamos a Monterrey. Aunque hemos ido muchas veces a la ciudad de Monterrey, pues ellos conocen la ciudad como la palma de su mano. Nosotros no la conocemos, y entonces pedimos instrucciones para que nos puedan llevar o traer de un lado para otro. Hermanos, nadie como una persona que ha vivido y transitado por un lugar, o que viva en ese lugar, como para enseñarnos a nosotros y guiarnos a transitar por lugares que muchos de nosotros no conocemos. Ahora con el GPS ya las cosas son un poco más sencillas, aunque a veces la mujer española que está escondida dentro del GPS nos manda por direcciones medias raras. Pues ahora con el GPS nos facilita muchas cosas. Hemos suplido los mapas que antes usábamos para no perdernos. Pero antes de todo eso, hermanos, cuando viajamos a una ciudad que nosotros desconocíamos, teníamos que preguntar a una persona que vive en ese lugar, o que ha ido muchas veces a ese lugar, que nos apoye para poder saber orientarnos al momento de llegar. ¿Cuántas veces a usted no le tocó visitar algún sitio que no conocía y tenía que preguntarle a alguien que sí conocía ese lugar: oye, ¿por dónde llego? ¿Cómo le hago para llegar a este lugar? O incluso ahora con el GPS, hermanos, muchas veces llegamos a una ciudad donde no conocemos, o a un pueblito donde no conocemos, y nos acercamos a un supermercado o a una tiendita o a un Oxxo y le preguntamos a las personas: oye, ¿cómo le hago para llegar a este lugar? ¿Cómo le hago para llegar a este sitio? Hermanos, cuando se trata de travesías por el desierto, por lo menos por los desiertos en los que se menciona la Biblia, cuando se trata de travesías por el desierto, ¿quién mejor para orientarnos a todos los que estamos aquí, hermanos? ¿Quién mejor para orientarnos que el pueblo de Israel, que estuvo nada más y nada menos que 40 años viviendo en el desierto? Seguramente ellos saben mucho más de lo que nosotros sabemos. ¿Quién mejor que Elías, que varias veces pasó por el desierto, y una en particular es la que vamos a ver? ¿Y quién mejor que nuestro mismo Salvador, que también fue llevado al desierto? Esas tres experiencias, esas tres vivencias en el desierto, nos puede orientar a todos nosotros, hermanos, para saber qué se debe y qué no se debe hacer en el desierto. ¿Qué cosas podemos llevar al desierto? Y no estoy hablando, hermanos, de un desierto físico. Ahora estoy hablando de un desierto espiritual. ¿Qué cosas debemos llevar y qué cosas no debemos de llevar a ese desierto? ¿Cómo nos debemos ir preparados? ¿Y cómo hacerle para sobrevivir en ese lugar? Que por cierto, déjenme decirles que así como en los desiertos físicos, hermanos, las personas, especialmente los migrantes que cruzan al otro lado del río Bravo y se la pasan días caminando, y muchos de ellos pierden la vida intentando llegar a su lugar de destino, así también en lo espiritual, el desierto ha cobrado muchas víctimas fatales. Muchos cristianos que han pasado por el desierto
se han quedado con su fe zarandeada y empolvada. Muchos que han pasado por el desierto espiritual se han quedado allí y no han podido salir. Muchos han perdido su amor y muchos, cuando han transitado por este lugar, también perdieron su esperanza. Pero déjenme decirles también una cosa, hermanos. De este campo de entrenamiento llamado desierto, por el que muchos de ustedes a lo mejor en este momento están transitando, o por el que muchos de ustedes ya han transitado, o por el que muchos de ustedes van a transitar, de este campo de entrenamiento llamado desierto espiritual, muchos han quedado allí, pero también, hermanos, muchos de esos desiertos han salido las más maravillosas historias de triunfo y victoria. Las más maravillosas historias de victoria, de lucha, de fe y de milagros jamás contados han salido también de personas que han transitado por allí. Qué curioso, ¿no? Allí es donde ha muerto la esperanza de muchos y al mismo tiempo ese lugar ha sido escenario de grandes victorias. Pero vamos a aprender el día de hoy, hermanos, lo que el pueblo de Israel, lo que Elías y lo que Jesucristo vivieron en este desierto. Y sus experiencias que ellos vivieron tienen mucho que decirnos. Tienen mucho que decirle a tu vida. Las vivencias que ellos tuvieron tienen mucho que decirles a tu vida. Tienen mucho que decirnos a nuestro matrimonio. Esas experiencias tienen mucho que decirnos a nuestras familias, a nuestro trabajo y a nuestro ministerio. Vamos a comenzar con el pueblo de Israel. ¿Qué le parece, hermanos? Abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo número 10. Muy bien, hermanos. Dice la palabra del Señor de esta manera. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni que seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El pueblo de Israel tiene mucho que enseñarnos de su travesía por el desierto, hermanos, a ustedes y a mí. Porque si hablamos de milagros, ¿cuántos de los que están aquí quieren ver milagros? Algunos de nosotros hemos visto, algunos de ustedes ya han visto milagros palpables del Señor. Pero con todos los milagros juntos de toda la congregación del buen pastor aquí,
y me atrevo a decir de todas las congregaciones cristianas de Acuña, ni siquiera llegan a completar los milagros que vio el pueblo de Israel en el desierto. Vieron cómo Dios mandó las 10 plagas a los egipcios y a ellos no les afectaron. Vieron cómo el mar enfrente de sus ojotes se abrió en dos para que el pueblo pasara en tierra seca. Imagínese que usted va a cruzar el río Bravo. Digo, no lo quiero incitar a la migración ilegal, pero imagínese que usted va a cruzar el río Bravo y de repente el río Bravo se abre en dos. Y dice, ay, qué padre, y pasa. Bueno, no se abrió el río Bravo, se abrió un mar entero. Vieron cómo cayó alimento del cielo llamado maná. Todos los días, excepto el sábado, caía alimento del cielo. Imagínese lo que significa usted que todos los días a la puerta de su casa Dios mande la comida y Dios mande el alimento. Todos los días, excepto el sábado. Vieron cómo brotó agua en una roca en medio del desierto. Vieron cómo Dios envió millones y millones de codornices para alimentarlos. Yo no sé qué marca de ropa le guste a usted comprar, o qué marca de zapatos o de tenis les guste a usted comprar. Pero cualquier marca de ropa o de tenis o de zapatos que usted compre, yo le aseguro que no le va a durar 40 años. Al pueblo de Israel, sus sandalias le duraron 40 años sin desgastarse nada. Su ropa tampoco se les desgastó durante 40 años. Yo conozco personas, hermanos, que han visto milagros de Dios en sus vidas. Y muchos de ellos, no digo que todos, pero muchos de ellos siguen viviendo su vida como si nunca hubiera pasado nada. Israel en su travesía por el desierto tiene mucho que decirnos a nosotros. ¿Qué se llevaron por el desierto, hermanos? ¿Qué llevó el pueblo de Israel en el desierto? ¿Qué llevaría usted al desierto? Bueno, el pueblo de Israel llevó oro, llevó plata, porque los egipcios le entregaron sus alhajas de oro, sus alhajas de plata con tal de que se fueran. Llevaban oro, llevaban plata, llevaban ganado, que al final de cuentas, hermanos, en un desierto, de nada les servía llevarse todo esto para sobrevivir. No es que llegaran en medio del desierto a un Oxxo a comprar pagando con un pedacito de oro, ¿verdad? Porque no había nada en el desierto para comprar, ni había supermercado. Pero probablemente la idea de llevar todo eso, hermanos, era primero, doblegar al pueblo de Egipto, que se creían en ese tiempo la nación más poderosa y más rica del mundo, y se quedaron sin nada. Dios los doblegó por completo y les quitó al pueblo de Egipto su riqueza para dárselos al pueblo de Dios. Muy probablemente esa era una de las razones por las que Israel se llevó el oro, la plata de Egipto, para doblegar el orgullo de los egipcios. Y dos, a lo mejor la segunda causa por la que se llevaron eso es que lo iban a necesitar para construir el arca donde iban a hacer y donde iban a adorar al Señor. Pero en su travesía por el desierto, hermanos, el pueblo de Israel se encontró con varios problemas. En su travesía por este desierto físico, pero al mismo tiempo por este desierto espiritual, porque lo que estaba atravesando el pueblo de Israel era un desierto físico
y también un desierto espiritual, se encontraron con varios problemas que usted y yo debemos hacer caso a la experiencia que ellos tuvieron. ¿Cuáles fueron esos problemas por los que se encontraron? Primero, versículo número 6 del capítulo número 10 de 1 Corintios. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codicies cosas malas como ellos codiciaron. ¿Cuál fue su primer problema en el desierto, hermanos? La codicia. Es decir, codicia es un deseo muy grande por tener cosas que en este momento no tenemos y que a lo mejor otras personas sí lo tienen. En el desierto, una de las tentaciones que usted y yo podemos enfrentar en el desierto espiritual es codiciar lo que otras personas tienen. O codiciar lo que todavía no tenemos, lo que todavía Dios no nos ha dado y no sabemos si nos vaya a dar. Y por andar de codiciosos, no valoramos lo que ya tenemos. Muchas veces suele suceder esto, hermanos. No valoramos lo que Dios nos está dando porque estamos pensando en lo que Dios no nos ha dado todavía. Imagínense lo que era el maná del cielo. Yo hubiera deseado con todo mi corazón conocer el maná. Hace poquito tuve un sueño y le conté a mi esposa acerca de un sueño que tuve. Yo digo, se me hace que era lo más parecido al maná. Yo hubiera deseado, hermanos, conocer lo que era el maná. No lo conozco. Todos los días el milagro de Dios lo tenían afuera de sus casas. Pero llegó un punto en ellos que mira lo que dijeron: nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Eso dijeron del maná. Eso dijeron del milagro de Dios. Me siento fastidiado de este milagro tan grande que tú me estás dando. ¿Sabes, hermano, que es una bendición con todo y las broncas que te puedes aventar con tu esposo y tu esposa? Es una bendición que lo tengas a tu lado o que la tengas a tu lado. En vez de que diga, mi alma está fastidiada de este hombre, de esta mujer. Por más que tus hijos te hagan enojar, que yo sé que a ustedes no les pasa eso, hermanos. Sus hijos y nuestros hijos son un pan de Dios. Los nietos. Pero por más que nos hagan enojar, muchas veces son un milagro de Dios. Tal vez te encuentras fastidiado de tu trabajo. Pero por más que muchas veces te fastidies del trabajo, ¿sabes que es un milagro de Dios? Y deberíamos darle gracias a Dios por eso. Amén. Codiciaron. En ese momento, hermanos, en el desierto, no podían tener todo lo que ellos querían. ¿Saben que Dios los quería conducir a un lugar donde fluye leche y miel?
a un lugar donde sí iban a tener abundancia y nada más iban a esperarse 40 días. Pero los desesperados tuvieron que pasar 40 años por andar de quejosos, amargosos, en medio del desierto. O sea, Dios sí les iba a dar, sí tenía planeado darles algo muy especial para ellos, pero no se los dio. Porque el milagro que estaban viendo no lo estaban valorando en ese momento. Valora los milagros que Dios ha puesto a tu lado, hermano. Amén, iglesia. Idolatría. Les dije que uno de los propósitos probablemente por los que se llevaron el oro y la plata de los egipcios era para construir el arca de Dios, que se iba a convertir en el centro de adoración y en símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero lo que construyeron estos cabezones fue un becerro de oro. Es decir, cambiaron el propósito que Dios tenía por otra cosa diferente. Idolatría, hermanos, es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida. Todo aquello a lo que usted y yo le damos mayor valor que a Dios se convierte en idolatría. Podemos idolatrar incluso a nuestros hijos y ponerlos por encima de Dios. ¿Sí sabía eso? Podemos idolatrar a nuestro cónyuge. Digo, nuestro cónyuge es a todo dar y es lo que usted quiera, pero no le llegamos ni a los zapatos a Dios. Cayeron en fornicación. Miren, les voy a decir una cosa, hermanos. Cuando una persona está pasando por un desierto espiritual, es vulnerable a las tentaciones. Y más todavía, somos vulnerables a las tentaciones cuando creemos que transitar en el desierto podemos confiar en nuestra propia carnota. No, yo la voy a armar. Y cuando estás allí, te das cuenta que con tu propia fuerza no es posible transitar por el desierto. Acuña es una ciudad donde pasa mucho migrante. Y yo he escuchado hablar a muchos de ellos, porque muchos de ellos vienen a pedir comida o vienen a pedir ayuda. No, hombre, me lo aviento el desierto así, en un ratito me lo aviento. Ayer fuimos a una carrera de 5 kilómetros y yo me fui bien salsa. No, un ratito me lo aviento, es que son 5 kilómetros. Ya me andaba desmayando, pidiendo un taxi de oxígeno y todavía no lleva ni 1 kilómetro, man. Si tú crees que para transitar en el desierto espiritual te crees muy salsa, disculpen la expresión, para pensar que con tus propios recursos vas a poder salir adelante, te quiero decir que estás bien equivocado. Por eso en 1 Corintios capítulo 10 dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque la verdad, para transitar por el desierto espiritual, nosotros normalmente, si confiamos en nuestra fuerza, nos vamos a ser vulnerables a caer en las tentaciones. Por eso el diablo se le aparece a Jesús en el desierto para tentarlo. No logró que Jesús cayera, pero el enemigo está allí, especialmente cuando estás pasando por el desierto, para tentarte. Como sabe que tienes necesidad, como sabe que te sientes solo, como sabe que te sientes con una necesidad apremiante, el enemigo va a buscar la forma de tentarte. Tengan cuidado, hermanos. Varones, yo les he dicho repetidas veces, muchas veces les he dicho esto, y también lo mismo va para las mujeres, para las esposas. Hermano y hermana, cuando tú tengas un problema, cuando tú tengas un problema con tu esposa, por favor, no vayas con tu compañera de trabajo a contarle
las cosas que estás pasando. Hermanas, si ustedes están pasando por un problema matrimonial con su cónyuge, por favor te lo pido, hermano, encarecidamente, como decía el apóstol Pablo, no vayas con un compañero, con un hombre, a pedirle consejo. Porque tú estás vulnerable en este momento. Y si ustedes varones se acercan a una mujer y dicen, ay, es que mi esposa ya no me hace de comer, mi esposa ya no lava los platos, mi esposa ya no me hace cuchi cuchi, mi esposa ya no me hace piojito en la noche, mi esposa. La mujer va a decir, y tampoco mi esposo hace eso. Ya me parece que ya no me quiere. Y entonces empieza a haber una complicidad emocional. Y muchas de esas complicidades llegan al adulterio. Lo mismo va para ustedes, hermanas. Porque cuando estás pasando por el desierto, somos bien vulnerables. Ten mucho cuidado. ¿Ok? Muy bien. Cuando está pasando por el desierto, Israel también aprendió otra cosa. En el versículo número 10 dice, ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Cuando estás pasando por el desierto espiritual, muchas veces esperas mucho de las personas. Esperas mucho de las circunstancias, y cuando las personas no están allí para echarte la mano como tú estás esperando que te echen la mano, normalmente empieza la queja y la murmuración. ¿Qué es la murmuración? La murmuración es conversar en prejuicio de un ausente, censurando sus acciones. Es muy parecido al chisme, son primos hermanos. Te voy a dar 3 consejos, hermano. Espero que los tengas presente. Cuando tengas algún problema con alguien, especialmente si es alguien de la iglesia o si es un familiar tuyo, yo te voy a dar 3 consejos. Espero que los tomes muy, muy, muy a pendiente. Primero, dile a la persona en cuestión con la que tienes el problema, dile las cosas de frente. ¿Estamos? Ora al Señor antes, ¿verdad? Porque no vas a decir, y te dije que no vas a acercarte gritándole, ¿verdad? Pero díselo en persona. Ahora, si usted dice, es que no me siento preparado todavía para decírselo en persona, segundo consejo, díselo a alguien que tenga la autoridad para ayudar a resolver el asunto. Déjeme explicarles este asunto. Si usted tiene un problema con su vecina y se lo dice a una persona que no tiene nada que ver con su vecina, que no tiene autoridad para resolver ese problema, usted no está logrando nada. Dígaselo a alguien que tiene autoridad espiritual y moral para poder ayudar a resolver el problema. Por ejemplo, usted tiene problemas con un compañero de trabajo. Si no se siente preparado para decírselo personalmente a él o a ella, vaya con su jefe y cuéntele la situación que está pasando. Porque sabe que el jefe tiene autoridad para poder intervenir en la situación. ¿Estamos? Esas 2 opciones. O se lo va y se lo dice a la persona en cuestión, o se lo va y se lo dice a una persona que tenga autoridad moral y espiritual para poder ayudar a resolver el problema.
Y si no tiene estas dos, la tercera opción es cállese la boca. Se escucha fuerte, hermanos, pero es peor que usted le ande comentando cosas a personas que no tienen nada que ver con el asunto. Eso se llama chisme y se llama murmuración. Y eso es pecado. Este problema le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Y por eso Dios se enojó con ellos. ¿Estamos aquí? O va con la persona en cuestión, o va con la persona que tiene autoridad espiritual y moral para poder ayudar a resolver su problema, o mejor, no diga nada. ¿Estamos aquí, iglesia? Fuera de ahí es pecado. Así que tenga cuidado con eso. Miren lo que dice el versículo número 11, hermanos, de 1 Corintios capítulo 10. Y estas cosas les acontecieron ¿cómo? Y estas cosas les acontecieron ¿cómo? Estamos hablando del pueblo de Israel. Todas estas cosas les pasaron como ejemplo. ¿Y están escritas para qué? Amonestarnos a nosotros. Es decir, escucha el consejo de alguien que ya pasó por ahí, hermano. Escúchalo, tiene mucho que decirte. Mire, la carretera de Nuevo Laredo a Anáhuac. ¿Cuántos han transitado la carretera de Nuevo Laredo a Anáhuac? Bueno, es una carretera que tiene unos pozos que parece que estás manejando en la luna, de veras. Y las personas que ya hemos manejado por ahí sabemos lo que significa esa carretera. Y siempre le damos el consejo a los que van a pasar por ahí: vete bien despacito, porque es una carretera muy angosta y está llena de pozos. Te lo digo porque ya transité por ahí. Te lo digo porque ya me ponché una llanta en un bache. Te lo digo porque ya me tocó salirme del camino a mí para que tú no pases por ahí. Pero si usted escucha eso y hace caso omiso del consejo, y como quiera le deja caer la chancla al acelerador, va a resultar que también se le va a ponchar la llanta y que también se puede salir del camino, puede tener un accidente porque no obedeció el consejo. Todas estas cosas, hermanos, del pueblo de Israel que ya transitaron por el desierto son experiencias y vivencias y consejos para usted y para mí. ¿Estamos? Muy bien. Ahora vamos a ver, hermanos, cómo le fue al profeta Elías en el desierto. La experiencia de otra persona en el desierto. Primero de Reyes capítulo 19, vámonos a Primero de Reyes capítulo 19, a partir del versículo 4, dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Por dónde estaba transitando Elías? Otra vez, por el desierto. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y se quedó dormido. Y volviendo el ángel de la segunda vez le tocó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, en el monte de Dios. Y allí se metió a una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida.
Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con un manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hasta ahí vamos a dejarlo, hermanos. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Elías por el desierto? La experiencia de Elías por el desierto fue diferente a la experiencia de Israel por el desierto. ¿Por qué se encontraba Elías en el desierto, hermanos? ¿Saben por qué se encontraba en el desierto Elías? No se encontraba porque Dios lo iba a sacar de la esclavitud como al pueblo de Israel y lo iba conduciendo por el desierto para llegar a la tierra prometida. Se encontraba en el desierto Elías porque se encontraba deprimido. ¿Cómo se encontraba Elías? Versículo 5 dice que no tenía ganas de hacer nada más que estar dormido. Cuando una persona se siente deprimida, no sé si a usted le ha pasado alguna vez que le entra la depre, nada más quiere estar dormido o dormida. Y en la noche, cuando debemos estar dormidos, normalmente no conciliamos el sueño. ¿Le ha pasado alguna vez, hermano o hermana? Versículo 6 dice que comió, bebió y otra vez se quedó dormido. A él le pasaba como ese dicho que dice que cuando come le da un sueño y después de que se despierta le da un hambre. Deseando morirse, le dijo al Señor: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Se encontraba bien depre, hermano. Y se encontraba bien depre por causa de una mujer que lo quería matar, Jezabel. No le tuvo miedo Elías a 400 profetas de Baal, pero le tuvo miedo a una mujer que lo amenazó. ¿Qué tal, hermanas? Una mujer enojada, aguas. Ayuno y oración, varones. Como si nosotros fuéramos bien santitos, ¿verdad? Normalmente, hermanos, en muchos casos pasa que cuando tú te encuentras por un desierto, como no están las cosas funcionando como tú quieres que funcionen, te agüitas, te deprimes y te entristeces. ¿Estamos aquí, iglesia? Porque quisieras que las cosas sean diferentes a como están sucediendo y no lo son. Elías hubiera esperado que una vez que Dios mandó el fuego del cielo y consumió el holocausto y mataron a los 400 profetas de Baal, hubiera esperado que todo se arreglara, pero no se arregló ahí. La esposa del rey le dice: te voy a matar. Cuando las cosas no salen como tú esperas que salgan, hermanos, muchas veces nos entristecemos, nos deprimimos y nos amargamos la vida. Yo sé que tú has pasado por eso varias veces.
Yo también lo he pasado. Cuando esperabas que te dieran un aumento y no te lo dieron. Cuando esperabas encontrar un trabajo y no lo encontraste. Cuando esperabas que Dios hiciera un milagro en tu vida y no llegó. Y pasamos por allí. Yo espero que te sientas identificado con Elías. ¿Sabe otra cosa que Elías tiene que decirnos acerca de su experiencia en el desierto? Es que cuando está pasando por el desierto, tendemos a compararnos con otras personas. Mire lo que dice en 1 de Reyes 19:4, ahí mismo. Dice, quítame la vida, pues no soy mejor. No soy mejor que mis padres. En la Biblia, hermanos, no hay ningún capítulo que hable de los padres de Elías. Hay muchos capítulos que hablan de Elías, pero ningún capítulo que hable de los padres de Elías. Pero cuando uno está pasando por el desierto, la tentación es comparar tu vida con la de otros. Mira cómo está mi matrimonio, está hecho trizas. No, el matrimonio de aquel, en Facebook aparecen dándose besos. Han de ser bien felices. No, ni sabes, papacito, lo que es. En el desierto tiendes a comparar tu situación económica con la de otros. No, mira, pues yo no tengo nada. Y aquel, mira si tiene esto, y si tiene lo otro, y si tiene el otro, y si tiene el otro. Tiendes a comparar tu situación laboral con la de otros, a comparar tus ingresos con lo de otros, a comparar tu iglesia con la de otros, a comparar tu familia con la de otros, a comparar a tus papás con los de otros. A Elías le pasó. Y entendería perfectamente si usted o a mí nos ha pasado. ¿Nos ha pasado alguna vez? Normalmente nos pasa cuando estamos por el desierto. Normalmente no nos pasa cuando estamos bien y a todo dar. Cuando estamos por el desierto, empezamos a hacer comparativas. Hermano, no compares las cosas. Dios tiene un plan perfecto para ti. Y Dios tiene un plan perfecto para los otros. No tiene que ser el plan tuyo el mismo plan que Dios tiene para otros. Amén. Te vas a confundir. Tu matrimonio es un matrimonio diferente a los demás. Tu matrimonio tiene problemas que otros no tienen tal vez, pero otros matrimonios tienen problemas que tú no tienes. Porque somos diferentes. Cada quien estamos en nuestra propia lucha, pero no te compares, por favor. Muy bien, le voy a acelerar, hermanos, porque ya sé lo que se siente estar sentado y que el pastor se tarde mucho en predicar. A Elías le pasó en el desierto el síndrome trágame tierra. ¿Cuántos han tenido el síndrome trágame tierra? Se ríen porque saben, sí, pastor, sí me ha pasado. Versículo número 9 del capítulo 19 dice, y se metió en una cueva donde pasó la noche. Hermanos, la cueva donde se metió Elías era una cueva donde estaba oscura, fría y húmeda. Pero entre más lejos esté de la civilización, mejor. Cuando uno está pasando por el desierto, la tendencia es aislarnos de todo. No queremos que nadie nos hable. No que queremos que nadie nos toque, que no nos toquen el tema, hasta apagamos el celular. No queremos que nadie nos moleste. Ese es el síndrome trágame tierra, ¿verdad? De esta experiencia de Elías por el desierto podemos aprender algunas cosas. La primera cosa, hermanos, es que en los momentos más tristes de tu vida, cuando estás transitando por el desierto, Dios está allí contigo. ¿Estamos aquí, iglesia? Elías estaba deprimido, pero ¿sabe qué? Dios mandó un ángel y le dio comida. Come y levántate. Y Elías comió y se volvió a quedar dormido. Y Dios volvió a mandar el ángel y dijo, ándale,
come otra vez. Ahí está el Señor sustentándote, hermano, en medio del desierto. Tal vez tú sientes que no, pero allí está el Señor. Me gusta mucho lo que dice en el versículo número 7 del capítulo 19. Si gusta verlo, si gustan ponerlo en la pantalla también. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó y le dijo, me gusta mucho esa frase. ¿Qué le dijo el ángel a Elías? Vamos a leerlo todos juntos en la iglesia, hermanos. Le dijo, esa es una palabra de Dios para ti. Hermanito, hermanita, hijo, hija, levántese, órale. No ande ahí deprimido, acostado todo el día. Levántese, coma, porque largo camino le resta. Sacúdese el polvo. Si le dolió la caída, sacúdeselo. Sóbese si quiere, pero no te quedes ahí. Levántate y anda. Dios no quiere que te quedes ahí. Amén. Levántese. Luego, hermanos, algo también que le sucedió a Elías en el desierto es que Dios le da instrucciones a Elías. Le dice en el versículo 15, Elías, ya te di de comer 2 veces, ya te hablé, ya te metiste en una cueva y te dije que salieras, ya me revelé a ti en medio del desierto, ahora te voy a dar instrucciones. Ve, vuélvete por el camino desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo lo ungirás como profeta en vez tuyo. En el desierto, hermanos, algo que Elías tiene mucho que decirle a ti y a mí es que en medio del desierto también Dios te va a dar instrucciones para que salgas de allí. Mire lo que dice, ¿se acuerdan que leímos el primer pasaje? Fue 1 Corintios capítulo 10. Ahí mismo en el capítulo 10, que leímos ahorita, pero en el versículo 13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Digan todos juntos, fiel es Dios. Y vamos a ponerlo en primera persona, que no me dejará ser tentado más de lo que pueda resistir. ¿Estamos leyéndolo en primera persona? Sino que juntamente con la tentación me dará ¿qué? Vamos a leer todos juntos, me dará la salida. En medio del desierto, hermano, Dios te va a dar la salida, te va a dar la instrucción. ¿Estamos aquí? Así se la dio Elías. Y también Elías tiene que decirnos que en medio del desierto Dios clarifica nuestra situación. Mire, cuando estamos pasando por el desierto traemos ideas muy confusas. Pensamos en un chorro de cosas y muchas de esas cosas están equivocadas. ¿Sabe qué decía Elías? Señor, Señor, han matado a todos tus profetas y nada más yo he quedado, soy el único sobreviviente de la fe. Me he quedado solo y no hay nadie más conmigo. Eso es lo que Elías creía. Cuando estás pasando por problemas en el desierto, piensas que tú eres el único que estás pasando por eso. ¿Y sabe qué Dios le dice a Elías? Elías, a ver, mijito, yo conozco 7,000 personas. ¿Me escuchaste bien, Elías? 7,000 cristianos que no doblaron su rodilla igual que tú. Es decir, hijito, hijita, no nada más tú estás pasando por eso, hay otros también que están pasando por eso. ¿Me explico? Y el otro consejo, el último consejo que nos puede dar Elías es, cuando estés pasando por el desierto, hermano, búscate un compañero de camino.
o compañera de camino. ¿Qué le dijo Dios a Elías? Vete y unge a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Es decir, le dijo, búscate un discípulo que esté contigo. Cuando estás pasando por el desierto, hermano y hermana, búscate hermanos, varones, búsquense a otro varón, y le pido encarecidamente, otra vez como dijo el apóstol Pablo, que se busque a alguien que tenga fe en el Señor. Porque si usted anda dando patadas de ahogado y se busca a otro que anda peor que usted, lo va a terminar de tumbar. Cuando pases por el desierto, hermano varón, búscate otro varón que tenga fe para que te eche la mano. Mejor son dos que uno, ¿verdad? Hermanas cristianas, cuando estás pasando por el desierto, búscate a una persona que te pueda dar un buen consejo, una persona de fe. Ahí le andas preguntando a personas que ni a la iglesia vienen, ¿y tú qué piensas de esto? ¿Por qué te va a decir? Deja la iglesia. ¿Te va a dar un pasaje bíblico? No. ¿Te va a dar un buen consejo? No. Le vas a preguntar a puras personas divorciadas, estoy batallando con mi esposo, con mi esposa, ¿qué puedo hacer? No, pues te van a decir, déjalo. Búsquese a alguien que tenga fe, que le pueda dar un buen consejo. Amén. Esto es lo que Elías tiene que decirnos. Vamos a ver qué nos tiene que decir nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 4, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino en toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el Espíritu a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Y entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. En el caso de la travesía de Jesús por el desierto fue diferente a la travesía de Israel y fue diferente a la travesía de Elías. Porque Israel fue llevado porque Dios le dijo, tienes que pasar por aquí para darte la ley. Nada más mi plan es 40 días que pases por aquí y te llevo a la tierra prometida. En el caso de Elías, él se fue porque se encontraba depre. Y en el caso de Jesús, dice la Biblia que el Espíritu lo llevó al desierto. Así que te voy a decir una cosa, sea porque Dios te manda que camines por ahí, sea porque te encuentras depre, o sea porque el Espíritu te lleva, hermano y hermana, una cosa que debes saber es que no te vas a zafar de pasar por ahí. ¿Estamos aquí? Ni te hagas ilusiones de que no vas a transitar por esa carretera, porque la vas a transitar. Así que tienes que estar preparado para transitarla. ¿Cómo se preparó Jesús, hermanos, para transitar por esta carretera tan llena de baches? Los israelitas se llevaron oro, plata, alhajas y ganado. Elías se llevó su depre. Y Jesús se llevó una buena dotación de ayuno y oración. Eso fue lo que se llevó Jesús. Su buena dotación de ayuno y oración, porque sabía que la chequera no le iba a ayudar ahí. Hermano, tu chequera no te va a ayudar cuando estés pasando por ahí, por más que tengas guardadito.
ni tus amigos te pueden ayudar a transitar, a hacer el camino más llevadero, pero no te van a sacar de allí por sí solos. Ni tu familia, ni tu compadre, ni tu comadre, ni tu suegra, ni tu yerno, ni tu pastor. Para transitar por allí, tienes que irte armado y armada de una fuerte dosis de ayuno y oración. Y te voy a decir una cosa, hermano, la mayoría de los cristianos es lo que menos hacen, es lo que menos se llevan. Por eso se quedan ahí. Porque sabía que en el desierto el diablo lo iba a tentar. Como les dije en la introducción de este mensaje, hermanos, este lugar, el desierto, ha cobrado muchas víctimas fatales, donde mucha de la fe de muchos cristianos se ha quedado ahí empolvada. Muchos han perdido la fe cuando han transitado por aquí y se les ha acabado la esperanza. Porque cuando vas a transitar por aquí, hermanos, te vas a topar con tentaciones y muchas veces nos sentimos desanimados y solos y somos blancos fáciles del enemigo. Por eso Jesús se fue ayunado. Pero no nada más, Jesús se llevó una fuerte dosis de ayuno y oración. ¿Sabe qué otra cosa se llevó el Señor? ¿Sabe qué otra cosa? Y él respondió en el versículo 4, escrito está. Y cuando el diablo vino otra vez, Jesús le volvió a responder, escrito está. Y cuando el diablo vino otra vez, Jesús le vuelve a responder en el versículo 10, escrito está. ¿Sabe qué otra cosa se llevó al desierto? Si usted no lo adivina, yo se lo digo. Se fue armado hasta los dientes con la palabra. ¿Estamos aquí, iglesia? Fue todo lo que se llevó el Señor Jesús. Fue todo lo que se llevó, hermanos. Miren, les voy a contar una experiencia. Las personas que son expertas en travesías, aquí hay varios hermanos que saben de esta cuestión de sobrevivencia en el desierto. Y si no, ahí en Discovery Channel la pasan un programa donde los avientan al mar y a ver cómo le hacen, ¿va? Pero las personas que son expertas en travesías y montañismo, cuando vas a hacer una travesía por el desierto, por la montaña, te dicen, pon en tu maleta todo lo que tú creas que necesites. Y claro que uno pone, pues, todo lo que uno cree que necesita, ¿va? Y ya que la tiene armado, todo lo que necesita, lo que yo creo que necesita, viene el experto y te dice, bueno, a eso que pusiste, quítale la mitad. Ay, Dios mío. ¿Cómo? No, quítale la mitad. Pues ahí vas, híjole, pues ¿qué le quito? ¿Qué le pongo? Y ya una vez que le quitaste la mitad, te va a decir, a esto que te queda, quítale la mitad. Porque los que son expertos en eso, saben que si llevas cargando un peso muy grande por el desierto, ahí te quedas. Tienes que irte lo más ligero que se pueda y llevar las cosas estrictamente necesarias. Jesús se llevó por el desierto lo estrictamente necesario para poder salir por ahí. Su dosis de ayuno y oración y la palabra de Dios en su vida. Eso, hermano y hermana, es lo que te va a ayudar a salir avante por el desierto. Así que hemos visto estas tres vivencias, hermanos. Algún día vas a tener que transitar por allí. La fe de muchos cristianos se ha quedado allí en ese desierto. Yo conozco, y seguramente tú conoces, a cristianos que cuando pasaron por una prueba tan difícil, se quedaron allí. De hecho, el pueblo de Israel se quedó allí
Ahí se murieron. Yo conozco personas que yo les veía mucho potencial como cristianos, pero se quedaron en el desierto, no pudieron salir de ahí. Y estas tres experiencias que hemos visto nos pueden ayudar, hermanos, para que cuando tú transites por el desierto en tu matrimonio, llévate lo estrictamente necesario, lo que se llevó Jesús. Cuando estás pasando por el desierto en tu vida personal, llévate lo estrictamente necesario. Cuando estás pasando por el desierto económico, por el desierto de cualquier índole, de una enfermedad, llévate lo estrictamente necesario. Ayuno, oración, palabra, y búscate un amigo, un compañero de fe que esté contigo, que te eche la mano, que te apoye, que te ayude. No hagas lo que hizo el pueblo de Israel. Cuando pases por allí, no comiences a codiciar lo que otros tienen. No te quejes, no murmures, no chismees. ¿Qué otra cosa dijimos? No te sientas, no vayas en tus propias fuerzas, porque puedes caer en la tentación y el lazo del diablo. No te quejes de lo que Dios te ha dado, ni menosprecies los milagros que Dios ha hecho contigo. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes están transitando por un desierto, porque muchos de ustedes los conozco. De alguna manera estás transitado por ahí. No todos, gracias a Dios, que muchos Dios les está dando un tiempo de tranquilidad, porque no todo es desierto, hermanos, en esta vida cristiana. También tienen que saber eso. Ay, Señor, nomás no salgo, este desierto está bien largo. No todo es desierto, hermano, también hay tierra prometida. Pero muchos de ustedes están pasando por allí en algún área. Llévate lo que te va a sacar adelante y victorioso por ese desierto. Miren, analizando las cosas de estos tres pasajes, ¿sabe quién fue el que menos milagros en su travesía por el desierto vivió? Israel fue el que más. Elías, bueno, un ángel le llevó 2 veces de comida. ¿Qué más quieres, verdad? El que menos recibió fue Jesús, pero fue el que salió adelante, porque se llevó lo que necesitaba. Hermano, tienes que saber que Dios está contigo en ese desierto. Si es en tu vida privada, si es en tu matrimonio, si es en tu trabajo, tienes que saber que Dios allí está. Tienes que saber que no estás solo. Tienes que saber que hay otras personas que también están batallando como tú. Tienes que saber que Dios te sustenta y que Dios está al pendiente de ti. Tienes que saber que Dios te va a dar la salida, te va a dar la instrucción para que salgas de ese desierto. Yo te invito a que te pongas en pie, por favor. Y si alguien de ustedes está pasando por allí, si alguien de ustedes en algún área de su vida está pasando por este desierto, hermano, yo te invito que en este momento te armes hasta los dientes con tu oración, con tu clamor al Señor. Que te armes hasta los dientes, espiritualmente hablando, con su palabra. Ya te hemos dicho que hay células aquí en la iglesia donde puedes aprender más de su palabra. La escuela dominical, la escuela de discípulos también los martes.
Pero es lo único, hermano, que yo conozco, porque yo también he pasado por allí, que a mí me sacó adelante. Y a ti también te va a sacar. Vamos a orar al Señor. Padre, dice en tu palabra que estas cosas se han escrito como ejemplo para nosotros, para no cometer los mismos errores que cometió tu pueblo en el pasado, para aprender de las experiencias de otras personas que han pasado por allí. Y que muchos de ellos han tropezado. Y muchos de ellos, Señor, también, sin embargo, han salido victoriosos de ese lugar. Señor, si alguien de los que está aquí, Señor, está pasando por algún desierto en algún área de su vida, te ruego, Señor, que tú le des paz, paciencia, que tú lo llenes de fe y de esperanza, que tú le muestres, Señor, que tú estás con él y con ella, que no están solos caminando por allí, que tú clarifiques su entendimiento, Señor, y le des instrucciones para salir, que nos armemos, Señor, de tu palabra, de tu presencia, y tú, Señor, nos darás la salida. Porque también, Señor, aunque muchos de nuestros compañeros, amigos, familiares y hermanos han caído en ese desierto permanentemente, Señor, por los cuales te pedimos que tú los saques de allí por tu misericordia. Si bien muchos han caído, Señor, también de este lugar han salido enormes victorias. Han salido enormes hechos milagrosos, Padre. Porque en medio del desierto tu gloria también se manifiesta, Señor. Manifiesta tu gloria, Señor, en medio de mi desierto. Si alguien lo está pasando, yo te invito a que hagas esta declaración de fe al Señor. Si tú estás pasando por un desierto en la situación económica, dile al Señor: manifiesta tu gloria, Señor, en medio de mi desierto económico. Si tú estás pasando por un desierto en lo personal, dile al Señor: manifiesta, Señor, tu gloria y dame la salida en medio de este desierto personal que vivo. Si estás pasando por un desierto en tu matrimonio, Señor, manifiesta tu gloria en medio de mi matrimonio. Manifiesta tu gloria en medio de mi familia. Manifiesta tu gloria, Señor, en medio de mi trabajo. Manifiesta tu gloria, Señor. Dame la salida, Padre Santo. Dame la salida, Señor, a esta situación que estoy afrontando, que estoy viviendo. Aumenta mi fe. No permitas que desfallezca, Señor, ni que me compare con otros, Padre Santo, sino ayúdame a mantenerme firme y constante, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra por siempre, Padre. Amén y amén. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.